Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de nociones básicas del derecho. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de sanciones. Esto desde luego en el ámbito del derecho. Bueno, antes de iniciar, hay que rememorar un poco lo que ya hemos revisado en las cápsulas anteriores y recordemos que, bueno, en el ámbito jurídico la sanción es precisamente una consecuencia jurídica en el ordenamiento que se establece frente al incumplimiento de una norma. Su función principal, pues, es asegurar la eficacia del derecho, garantizar que las normas, pues, no se reduzcan a simples declaraciones de conducta, sino que tengan fuerza obligatoria dentro de la vida social. Recordemos que, pues, sin sanciones, el sistema jurídico estaría perdiendo su capacidad reguladora y, desde luego, su autoridad. En este tema vamos a aprender primero qué es una consecuencia jurídica negativa. Este, También vamos a ver lo que está previsto por la ley, vamos a ver cómo deriva el incumplimiento, cómo se deriva el incumplimiento normativo y vamos a ver cuándo también la sanción es impuesta por una autoridad estatal. Bueno, desde una perspectiva general, la sanción debe entenderse únicamente como, no debe entenderse únicamente como un castigo, sino como un mecanismo institucional destinado a preservar el orden jurídico, de manera que, bueno, puedas proteger tus bienes jurídicos y reforzar la convivencia social. Entonces, hablamos desde, por ejemplo, desde la perspectiva de Kelsen, que es uno de los autores que revisó a profundidad esta situación, en donde dice que, bueno, la sanción es un acto coercitivo. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Recordemos que esta va a ser su principal característica de la norma jurídica, que es coercitiva. Por lo tanto, bueno, se debe de aplicar con una consecuencia ante una conducta ilícita, ante algún acto en donde el individuo tenga un delito o rompa una de estas normas. En el derecho, pues se define precisamente como ese sistema normativo que vincula la conducta con una consecuencia. Entonces, la sanción va a ser esa vinculación de conducta a consecuencia ante las normas jurídicas coercibles, colocando pues a esta como un elemento estructural dentro del orden jurídico. Eh, También, bueno, podemos señalar lo que García Maínez complementa en este concepto de sanción, cuando nos dice que, bueno, asegurar el cumplimiento de estas normas, así sea la imposición de un castigo o la privación de un beneficio, bueno, pues se debe de señalar la sanción y el medio a modo de que el individuo comprenda por qué razón se le está imponiendo este castigo. Entonces, digamos que reconocer que no toda sanción implica necesariamente un daño físico o corporal, sino que también puede tener una consecuencia patrimonial o jurídica dependiendo el caso. Bueno, Eh, habría que ver que las sanciones cumplen pues diversas funciones dentro del sistema jurídico. Hay una función preventiva, hay una función represiva, hay una función reparadora y hay una función educativa o ejemplar. Eh, de esta manera, bueno, podemos decir que la función preventiva, pues como lo veíamos, si yo sé que hay una sanción ante una conducta eh, no correcta o cuando se infrinja una norma, pues de alguna manera yo voy a estar en esa alerta de decir, no, no puedo infringir esta ley porque hay una sanción, ¿no? Entonces, antes de que se cometa una conducta ilícita, nosotros vamos a respetar el derecho porque, bueno, yo sé que tiene una consecuencia y esto nos hace esta parte, ¿no? De advertir a la sociedad sobre las consecuencias del incumplimiento cuando se infringe una ley y pues cómo evitar ser infraccionados precisamente por estar infringiendo las leyes. Bueno, también tiene esta parte de la función represiva, entendiendo esta como la aplicación efectiva de la sanción. Cuando la norma ha sido violada, la finalidad pues es reafirmar la vigencia del orden jurídico y demostrar que ese incumplimiento tiene una consecuencia. Entonces esa función pasa de preventiva a represiva. Luego viene la función reparadora.
En este caso, bueno, la sanción busca restituir el daño causado como ocurre en el derecho, ¿no? Si hay esto puede ser mediante el derecho civil a través de la indemnización de perjuicios. Entonces, digamos que, bueno, pues de esta manera estaríamos resarciendo el daño que podamos causar cuando infringamos una ley. Y luego viene esta parte de la función educativa o ejemplar. En este sentido, la sanción tiene que transmitir un mensaje social. Cuando una conducta no está permitida o está prohibida y se infringe aún así esta norma, esta función educativa tiene que fortalecer esa conciencia jurídica colectiva. Si la sociedad ve que no hay una sanción como tal cuando se infrinja una norma, no va a comprender que no es correcto eh, tener ese tipo de conductas disruptivas. Entonces, en este sentido, tiene que marcar ese precedente ejemplar al momento de ser aplicada. La sanción al momento de ser aplicada tiene que dejar socialmente esa enseñanza de que no es correcto infringir las normas, por lo que hablamos de que hay un fortalecimiento de conciencia jurídica de manera colectiva. Y bueno, ante esto vienen los tipos de sanciones jurídicas. Hablamos de sanciones, de tipos cuando, bueno, son penales, cuando pueden ser administrativas, cuando pueden ser civiles o pueden ser sanciones disciplinarias. Las sanciones van a variar dependiendo de la rama del derecho en la que se apliquen. Por eso es que se hace esta tipología de la sanción. Las sanciones penales pues incluyen las penas privativas de la libertad, alguna multa o alguna medida de seguridad que va a tener como objetivo proteger los bienes jurídicos fundamentales. En este sentido, bueno, pues el daño, por ejemplo, en el derecho civil, adopta la forma de reparación del daño o cumplimiento forzoso de una obligación, como cuando hablamos de una pensión alimenticia, cuando hablamos de el pago de daños materiales, cuando hablamos de el pago de daños morales, cuando se ha dañado a la imagen de una persona y todo este tipo de situaciones que se pueden, de alguna manera, resarcir con prisión, multa o la inhabilitación. Luego vienen las sanciones administrativas. Estas se aplican por bueno, por las autoridades administrativas y suelen consistir como en multas, clausuras o suspensiones. Por ejemplo, en la violación de una norma de tránsito, a nosotros nos estarían dando una sanción administrativa a través de una multa y nosotros tendríamos que pagar precisamente ese daño al Estado. Luego vienen las sanciones civiles. Para las sanciones civiles, hay que entender que lo que busca esta sanción es reparar el daño causado mediante una indemnización o nulidades de actos jurídicos. Las indemnizaciones normalmente van a ser impuestas por un juez, quien va a determinar si la sanción o la indemnización es la adecuada, si es justa y si es suficiente para reparar el daño. Y luego vienen el otro tipo de sanciones que son las disciplinares. Estas van a ser en ámbitos muy específicos, como el servicio público, como en instituciones educativas, como en instituciones de gobierno, que son para preservar el orden interno. Por eso las instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, tienen órganos internos de control que se dedican a poner estas sanciones disciplinarias a modo de que, bueno, se pueda preservar el orden interno con estos funcionarios o servidores públicos. Bueno, habría que analizar lo siguiente. Eh, si lo vemos desde una visión crítica, la sanción no puede analizarse como una respuesta automática al incumplimiento normativo. La legitimidad precisamente de la sanción va a depender de los principios como la legalidad, la proporcionalidad y el debido proceso. Una sanción que sea excesiva o arbitraria va a debilitar la confianza del sujeto en el sistema jurídico. Y esto es lo que da lugar a que se implementen otros mecanismos como la corrupción, que como sabes que no va a haber una sanción adecuada o justa,
bueno, pues lo vas a sentir como un medio de opresión en lugar de justicia y buscas otras alternativas pues para librar estas sanciones. Hay que hacer también énfasis en que pues en la sanción como castigo, bueno, ha sido cuestionada por varias corrientes contemporáneas del derecho, ¿no? Porque se proponen modelos orientados a la reparación del daño y a la reinserción social. Entonces, digamos que estas normas, cuando ya sean aplicadas, tienen que tener también esa parte de ser eh, ya se reparó el daño, bueno, también permitirle a esa persona que reparó el daño comprender que, bueno, pudo haber sido un error humano, pudo haber sido alguna situación no prevista, que a lo mejor en aquel momento el manejo o el mal manejo de las emociones pudo haber derivado bueno, en haber infringido una norma. Entonces, la reinserción social busca también de alguna manera que estos infractores pues se integren nuevamente a este sistema jurídico y que no reincidan en este tipo de cosas. Entonces, la sanción no debe limitarse nada más a ese ámbito de castigar, sino también de rehabilitar al infractor para que pueda regresar a ese sistema de convivencia social y que pues de alguna manera él comprenda o trascienda ese aprendizaje de que no debe de volver a infringir las normas. Bueno, recordemos que las normas van a ser aplicadas por las autoridades competentes. El Estado va a facultar a ciertos órganos para interpretar y aplicar estas normas, hablando de jueces, tribunales o autoridades administrativas, para que éstas tengan esa característica de ser justas y de ser las correctas. Bueno, aquí les presento un cuadro comparativo. La rama del derecho, bueno, la rama penal, la sanción principal pues es la pena. Un ejemplo puede ser la prisión por robo. Dentro de la rama civil, la sanción principal pues va a ser lo que les mencionaba, la reparación del daño a través de un pago de indemnización. La rama del derecho administrativa, bueno, aquí veíamos que puede ser una multa, que puede ser desde una multa de vialidad o una multa por haber, no sé, no cubierto el pago de un servicio público o la clausura de un espacio que no cumpla como con los requerimientos administrativos que se le hayan solicitado. Y el ejemplo, bueno, pues es una multa por infracción. Dentro del derecho laboral hablamos de las indemnizaciones, por ejemplo, en un despido injustificado. Entonces, este cuadrito como que ya separa y nos da la sanción y un ejemplo para que podamos comprender este, los tipos de sanciones. Bueno, para cerrar, hay que recuperar que, bueno, la sanción o las sanciones constituyen un elemento esencial del derecho. Estas son las que van a garantizar la obligatoriedad y la eficacia de las normas jurídicas. Más allá de que sean de carácter punitivo o que las veamos como de carácter punitivo, la función es preventiva. Cuando entendemos a conciencia lo que representa una causa o una consecuencia de algo, de una conducta que no es la adecuada o lo correcto, vamos a caer en esa parte preventiva, es decir, no me voy a volver infractor porque puede pasar esto. Hay que ver también que su función va a ser reparadora y también educativa. También tienen que contribuir al mantenimiento del orden social. Si yo veo que alguien más infringe algunas normas jurídicas, pues claro que voy a decir, bueno, si fulano puede pasarse el alto, pues yo también cuando tenga prisa puedo pasarme el alto, ¿no? Porque pues finalmente no sucede nada, no lo multan, no hay alguien que esté vigilando la aplicación correcta de esta norma y pues yo también me paso el alto. Entonces, hay que poner mucha atención en eso. Más allá de pensar en eso, debemos pensar en que deben de ser preventivas, reparadoras y educativas. El sistema jurídico se va a volver sólido precisamente cuando entendamos que no es como una sanción más severa la que se necesita, sino que la aplicación de estas sanciones sea justa y que sea proporcional a la falta que estás cometiendo.
Por ejemplo, si me pase un alto, no me van a llevar detenida, me van a encarcelar algunos días, porque esto sería algo excesivo. Y entonces estaríamos perdiendo esa solidez dentro del sistema de normas jurídicas. Y comprender, pues también que el papel de las sanciones es lo que va a permitir valorar su importancia como instrumento de justicia y no únicamente como un mecanismo de castigo. Bueno, hemos agregado algunas preguntas de repaso. La primera pregunta sería, ¿cuál es la función principal de la sanción jurídica? La respuesta en estas opciones es B, garantizar la eficacia de la norma jurídica. Tenemos que recordar que, bueno, la sanción tiene que asegurar el cumplimiento efectivo de la norma, otorgándole esa característica de la obligatoriedad real dentro del sistema jurídico. Acuérdense que esta característica de la obligatoriedad ya la vimos de manera anterior, entonces esto es como el punto clave, la obligatoriedad. Pregunta número 2. Según Kelsen, el derecho es un orden coercitivo porque eh, aquí recuerden que hablábamos de que eh, la coercibilidad siempre va a consistir en que la norma prevé precisamente una sanción, no en que se use la fuerza de manera constante. Entonces, la norma tiene que prevenir esas sanciones ante el incumplimiento. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Luego viene la pregunta número 3, que dice, ¿qué distingue a la sanción jurídica de la sanción moral? Bueno, recordemos que esto ya lo hemos revisado y lo primordial es que la sanción jurídica es institucionalizada y se aplica por un órgano del Estado. Y la sanción moral, pues, es una aplicación interna. Eh, bueno, ¿cuál es la finalidad principal de las sanciones civiles? Eh, siempre en los problemas civiles, recuerden que el daño va a ser reparado. Entonces, lo que va a buscar es una reparación, una indemnización por los daños que se puedan causar. Entonces, la respuesta correcta aquí sería B, reparar el daño causado. Y nuestra última pregunta de ejemplo. Desde la perspectiva de Bobbio, la sanción jurídica pues cumple una función preventiva, represiva y restaurativa. Acuérdense de esas tres partes de las sanciones. Primero va a ser preventiva cuando yo comprendo que hay una sanción si soy un infractor. Luego viene la represiva cuando ya soy infractor y me tienen que aplicar esa sanción. Y luego viene la parte restaurativa en donde yo aprendo o asimilo que no es correcto ser un infractor ante ciertas normas y no debo de volver a cometerlas. Es la parte educativa que debe de cumplir esta parte. Entonces, hablamos de que, bueno, no solo es castigar, sino tiene que prevenir y restaurar el orden jurídico. Les compartimos la bibliografía también para la revisión de este tema. Recuerden que si tienen alguna duda, si quieren ahondar un poquito más en el tema, se pueden contactar con nosotros y les podemos dar bibliografía complementaria para que puedan profundizar un poquito más en el análisis. Esto sería todo por esta cápsula y nos vemos en la siguiente.